Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Casa de Dios. Nos da mucho gusto que estés aquí. Hoy es un día de bendición, de reunirnos en familia. Un día donde recibirás lo que tanto has esperado. Si has venido por primera vez, en el momento que hagan el llamado, levanta tu mano. Dios tiene muchas sorpresas para tu vida. Así que no olvides dejar tus datos con un líder. Ven y únete a nuestra familia, Casa de Dios Apostólica y Profética. Sube tus historias a tus redes sociales y cuéntanos cómo estás disfrutando nuestra transmisión con el hashtag Casa de Dios AP en casa. No olvides etiquetarnos. Nuestras redes sociales aparecen en la descripción. Que la gloria del Señor resplandezca sobre todos ustedes. Qué bueno que nuevamente estamos en este momento conectados en esta hermosa hora en el nombre del Señor. Yo les bendigo a todos nuestros televidentes y les doy la bienvenida a nuestro canal Casa de Dios AP. Les bendigo, Casa de Dios TV. Gracias por sintonizarnos. Quiero que disfrute esta hermosa palabra del Señor que será para su vida el salir de medio de grandes incertidumbres. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos nosotros la libertad que tenemos, entonces somos sumergidos en medio de la ignorancia y aún mismo nosotros nos metemos en medio de problemas y dificultades, habiéndonos sido ya libertados en Cristo Jesús. Así que voy a llevarlos por esta hermosa palabra del Señor y he titulado este hermoso mensaje 7 juicios de la cruz. Los 7 juicios de la cruz. Curiosamente tenemos, por ejemplo, que María Magdalena se le sacaron 7 espíritus. Curiosamente tenemos que un hombre, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, al cual tuvo lepra. Este hombre que tuvo lepra, ¿sí?, tuvo que bañarse en el río Jordán 7 veces. Y así muchas curiosidades de esto, antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Pero yendo Jesús, dime bien, antes de ir a la cruz, antes de estar en el Getsemaní, ¿sí?, y aún, óyeme bien, desde el Getsemaní a la cruz, Jesucristo tuvo 7 juicios. Óyeme bien, 7 juicios para darnos la libertad. No solamente lo que se hizo en la cruz, Jesucristo murió y listo, ya, no. Ese fue el momento en los cuales se materializó lo que nosotros llamamos el perdón de los pecados para todos nosotros. Pero en los juicios era necesario que Jesucristo pasara por estos 7 juicios para darnos la libertad total a nosotros. Así que quiero llevarlos a la hermosa palabra en 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos, 1 de Pedro, la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice así esta hermosa palabra: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los juicios de Jesucristo nos dio a nosotros una libertad. Él pagó por nosotros, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Así que quiero llevarlos primeramente por el primer juicio.
Y el primer juicio que se tuvo fue el juicio, ante Anás. Es curiosamente, óyeme bien, curiosamente los nombres de las Sagradas Escrituras, nos relatan grandes significados. No simplemente están escritos ahí por estar escritos. Pero en el griego la palabra Anás significa gracia de Dios. Gracia de Dios. Aleluya. Lo primero que la obra de las tinieblas quiere quitar es la gracia de Dios. El hombre en el paraíso tenía la gracia de Dios y Satanás se la quitó. ¿Sí? Y por eso fue que salió del paraíso, porque perdió la gracia de Dios, pero en Jesucristo la recuperamos. Este pasaje, estos juicios ante Anás están escritos en San Mateo capítulo 26 del 69 al 70, en San Mateo 14 del 66 al 68, en Lucas 22 versículos 55 al 57. Solamente voy a leer en San Juan capítulo 18 del 12 al 14 y del 19 al 24. Y dice así esta hermosa palabra. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que uno solo hombre muriera por el pueblo. Versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo les he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fue el primer juicio de Jesús. Era necesario que estuviera ante Anás. Recuerda que Anás significa gracia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque este juicio nos liberó a nosotros del enaltecimiento, ¿sí? Del enaltecimiento. Cuando nosotros estamos, ¿sí?, bajo la gracia de Dios, reconocemos la autoridad de Dios. Pero cuando yo me enaltezco, entonces digo: ¿por qué tengo que orar a Dios? ¿Por qué tengo que buscar la presencia de Dios? No tengo por qué hacerlo. Yo nunca he conocido a Dios. Así que entonces me enaltezco. Cuando no oro, cuando no ayuno, cuando no busco la presencia de Dios, me enaltezco. Ya estoy fuera del propósito de Dios. Así que era necesario que Dios nos liberara de este espíritu malo, de este demonio al cual la Sagrada Escritura bien nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y este es un principado, una autoridad, ¿sí? El enaltecimiento, el orgullo, ¿sí? En griego, Anás, como ya hemos leído, es la gracia, y tiene otro significado en griego que es humildad. Miren esto, humildad. Anás tiene un nombre que es humildad, pero la perdió. La perdió porque se enalteció, se creyó más que Jesucristo, porque aunque no tenía ya, ¿sí?, el estatus de ser el sumo sacerdote, porque en ese tiempo estaba como sumo sacerdote su yerno, ¿sí?, pero todavía le tomaban consejo. Así que él era enaltecido: yo soy el grande, yo soy el que mando, yo soy el que tengo la sabiduría. El enaltecimiento, el orgullo, ¿sí? Él perdió la humildad, perdió su nombre, perdió su identidad. El ser humano ha perdido su identidad. Así que el orgullo y la soberbia quitan la humildad. En Ezequiel capítulo 23, el versículo del 13 al 15 y el versículo 17 nos habla acerca de la caída de Satanás.
Ezequiel 37, puede buscarlo allí en su casa. Nos habla de la caída de Satanás. Y dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Sí? Sí, toda piedra de vestidura, óyeme bien. Y esto nos habla que a causa de la hermosura, Él se enalteció. Y Él busca colocar en todos los seres humanos ese enaltecimiento para que no reconozcan la grandeza de Dios, para que no se sujeten a la autoridad suprema ni a la autoridad delegada de Dios. Dios nos manda que seamos humildes. Dios le agrada al humilde. La remuneración de la humildad, óyeme bien, es riqueza, honra y vida. Al que es humilde le agrada a Dios, pero al altivo lo mira de Dios. O sea, fue una maldición y viene desde antes de la creación, porque Satanás coloca el antecimiento. Por eso Dios nos liberó. Aleluya. Dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Oye, tremendamente esto. Pero en San Mateo, capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo, y cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. En San Mateo, capítulo 11, versículo 29 al 30, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy apacible y humilde, ¿sí? Manso de corazón. San Mateo 11, 29 al 30, ¿sí? Es necesario que nosotros seamos humildes. Dios nos libera del enaltecimiento, del orgullo. Por eso nos manda que seamos humildes. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios en la presencia del Espíritu Santo es liberado. Dios nos liberó y por eso nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios. El segundo juicio es en la casa de Caifás, ¿sí? En la casa de Caifás, estando allí en el Sanedrín, la palabra Caifás, ¿sí? Es una palabra, ¿sí?, que significa depresión. Lo primero que Dios quiere quitar de la vida del ser humano es, óyeme bien, la confianza en Dios. Quiere quitar, ¿sí?, la paz de nuestra vida y coloca tristeza, amargura, depresión. En San Mateo capítulo 26 del 57 y versículo 59 al 66 dice, San Mateo capítulo 26, versículo 57, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no responde nada? ¿Qué testifica esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del Hijo de Dios. Tremendamente esto, óyeme bien. Mira, dice el versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha hablado, ¿qué más tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Lo condenaron. Mira, este juicio ante Caifás nos libera de la maldición del falso testimonio. Todo aquel que es oprimido, todo aquel que se siente perdido, siempre levanta falsos testimonios. ¿Por qué es que nos hieren y nos llevan a la tristeza? Por el falso testimonio, porque hablan mal de nosotros, porque dicen cosas que no son ciertas. Por eso Dios nos ha liberado. Recuerde que en el Edén, Satanás dio un falso testimonio contra Dios. Dios le dijo que el día que comieran de ese árbol,
morirían. Por eso Dios sabía el pecado. Pero Satanás, ¿qué dijo? Levantó un falso testimonio y dijo, no. Lo que sucede es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios es un envidioso. Así que mucha gente sabe que usted tiene la verdad y le levanta testimonio, le levanta falsos testimonios para condenarnos. Desde el principio de Génesis hemos sido condenados con falsos testimonios. Y en la cruz, ante Sanedrín, ante Caifás, ante este juicio, fuimos liberados del falso testimonio. ¿Qué interesa lo que la gente hable de nosotros? Lo importante es lo que Dios habla de usted. Dios ha dicho, sí, en el Salmo 2, mi hijo eres tú. Así dice el Señor en ese decreto, mi hijo eres tú. Y Dios dice que usted es la niña de tus ojos. ¿Qué interesa lo que estén hablando? Dios, Jesucristo le liberó, le quitó la maldición del falso testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. El tercer juicio es ante el Sanedrín. El Sanedrín, ¿sí? Era una corte suprema de la ley judía. ¿Sí? En ese mismo administraban la justicia y era para aplicar la ley, para aplicar la palabra. Como nos habla allí en Gálatas capítulo 3, Jesucristo nos liberó de la maldición de la ley. ¿Sí? La ley, ¿sí?, es la que nos hace ver, pero la ley fue el ayo, fue la nodriza quien nos llevó a Cristo, porque por la ley reconocemos que somos pecadores. Si no hay ley, no hay justicia. Este es el tiempo de Dios donde tenemos una libertad en el Espíritu porque Jesucristo nos liberó de la maldición de la ley. Dice San Mateo capítulo 27 versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Lucas capítulo 22, versículos 66 a 37. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y escribas, y le trajeron al concilio. Le trajeron al concilio para que nosotros fuésemos libres de todo mal testimonio. Esto nos libera de la maldición, óyeme bien, de la incredulidad, ¿sí? Ante este testimonio de la incredulidad eterna, el Sanedrín, iglesia, ¿sí?, no creyó en la ley, ¿sí? Pasaron por encima de todo lo que proclamaba a Jesús como el Hijo de Dios. Pasaron por encima de las promesas, pasaron por encima de la profecía que un niño nos era nacido, que venía a salvarnos, que pasaron por encima de todo, porque no creyeron. Esto es incredulidad. El ser humano por nacimiento lleva en sus venas la incredulidad. Muchos dicen, tengo que ver para creer. Si no creemos, no podemos ser salvos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, como lo dice allá en Hebreos capítulo 11. Es necesario que usted le crea que le hay, porque la incredulidad es un principado, una potestad al cual toma los seres humanos para que no crean en la palabra. Entonces vemos aquí que ante el juicio del Sanedrín nos liberó Dios de la maldición de la incredulidad. ¿Sí? Hay que creer en Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 2, ¿sí?, nos dice que la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol no podemos. Del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Sí? Entonces, él le dijo, óyeme bien, le dijo Dios, dice en Génesis 2, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que le labrase y lo guardase. Dios le dijo, si usted mira la palabra de Dios en Génesis 2, Dios le da una palabra al cual le dice, fructifíquense, pero no vayan a comer de ese árbol. ¿Sí? Prohibido comer de ese árbol, porque ese es un veneno. Pero Satanás, ¿qué le dijo? Si miras usted ahí muy bien, en Génesis 3, del 2 al 3, del 4 al 5, engaña a Satanás. ¿Por qué? Porque quiere colocar incredulidad, y al colocar incredulidad perdió el hombre la salvación, perdió el hombre el estar en ese paraíso tan hermoso, ¿sí? Por eso Dios nos dice en San Juan capítulo 3 del 17 al 19, porque Dios nos envió a su Hijo al mundo, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que creyere en él no es condenado, pero él no
El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es un demonio que se toma de las personas para que no crean. Bienaventurado aquel que cree sin ver y goza de la presencia del Señor. El cuarto juicio, ya llevamos 3 ante Anás, Caifás y el concilio. Entonces, el cuarto juicio es ante Pilatos, ¿sí? Es prototipo, Pilatos es prototipo, óyeme bien, de la obra de las tinieblas en griego, ¿sí? Es aquel armado con un dardo, jabalina, para destruir. Qué tremendo significado, ¿sí? Y así es Satanás, armado para destruirle, ¿sí? Recuerden, no ignoremos que, como lo dice Pedro, el cual nos dice, el diablo anda como león rugiente, bregando a quien devorar, bregando a quien destruir. Recuerde que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder y dominio propio. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, ¿sí? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Iglesia, es necesario que nosotros estemos bien firmes y creyendo en el Señor. Por eso, ahora tiene este juicio ante Pilato y dice, ahí Lucas capítulo 23 del 1 al 7, dice, llevado entonces toda la muchedumbre de ellos, lo llevaron a Jesús ante Pilato. Quiero que usted continúe leyendo ahí esa palabra, el versículo 7. Lucas capítulo 23 del 1 al 7. Vemos también en San Marcos capítulo 15, San Marcos 15, versículo 9 al 14. También está este juicio y lo vemos en San Marcos 15 del 15 al 17. Ante Pilatos, ¿sí? Este juicio nos libera de la maldición, ¿sí?, que recibió la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que gobierna este mundo? El príncipe de este mundo, ¿sí? El príncipe de este mundo ha dañado hasta nuestra atmósfera, ha dañado la tierra, ha colocado en los hombres el mal, el pecado, para que la tierra no produzca. Por eso Dios nos dice, ¿sí?, que la tierra gime con dolores de parto, ¿sí?, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando la santidad de los hijos de Dios. Que bueno, mire, aún en estos tiempos que la gente no sale, que está en sus casas, la atmósfera cambió, ¿sí? La tierra está descansada, los animales han descansado. Hay un cambio climático en medio de nosotros por estos días, pero ¿continuará esto? ¿Qué habrá después de que salgamos de esta cuarentena? Oye, entonces dice la palabra del Señor, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con tu dolor comerás en ella todos los días de tu vida. Por causa del pecado, no por causa de la mujer, por causa del pecado, ¿sí?, la tierra no da sus frutos. Por eso hoy en día el hombre tiene que germinar los alimentos. Por eso tiene que inyectarse ADN a los alimentos, ¿sí? Hay injertos para que los alimentos abunden, porque la tierra no produce por sí, por tanta obra de mal que hay, tanto derramamiento de sangre, tanta fornicación, tanto adulterio, tanto pecado. La tierra fue maldecida, pero Dios nos liberó, ¿sí? En Lucas capítulo 4, versículo 19, dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable. Así que en este juicio fuimos liberados. La tierra fue liberada cuando usted siembre y cuando usted ore a Dios. La tierra le va a dar sus frutos. Para todos los que trabajan en el campo, la tierra le dará sus frutos. Y recuerda que tenemos que estar muy agradecidos con todos los del campo, porque ellos nos envían los frutos para que nosotros podamos tener aquí abundancia. Vamos al quinto juicio. Fue ante Herodes, ¿sí? Otro hombre, Herodes Estipas, ¿sí? Herodes en Jerusalén es prototipo de Satanás, propio Satanás. Lucas capítulo 26, versículos de 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que era
de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén. Así que entonces ahora lo lleva a Herodes. Porque no pudieron ellos condenarle, no había quien pudiera condenarle. Entonces le llevaron a Herodes, prototipo de Satanás. Puede leerlo usted ahí en Lucas 23 del 6 al 12. ¿De qué nos libera esto? Nos libera, óyeme bien, nos libera de la maldición que cayó sobre la mujer, ¿sí? Sobre la mujer. Mire, todo viene desde un principio, ¿sí? Y al mirar en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le darás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tu hijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es una maldición, ¿sí? Sí, podían tener dolor, pero se multiplicaron. Por eso la mujer que busca a Dios y tiene un embarazo y es humilde de corazón, Dios, sí, le da un parto. Sí, vas a tener dolor, pero no será como algunas, tremendamente, pasan por momentos difíciles. Pero en la cruz del Calvario, Dios les liberó en el nombre del Señor, ¿sí? Por eso la simiente ahora es Jesucristo, que nos liberó en la cruz del Calvario, como nos habla en Génesis capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a la simiente. No dice a la simiente como si hablasen mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesucristo nos liberó, óyeme bien, ¿sí? Cuando la mujer da luz, ahora hay un principio de Dios. Vamos al juicio 7. ¿Sí? Por segunda vez es llevado el juicio 6. Por segunda vez es llevado ante Pilatos. ¿Sí? Juicio 6, ante Pilatos, ante el pretorio, ¿sí? O sea, ante el consejo de Pilatos, ¿sí? Ante el pretorio. Pilatos dice en San Mateo capítulo 27 del 2 al 31. Pilatos dijo, ¿qué pues haré? Jesús, llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Aquel pretorio que estaba la multitud de la gente condenó a Jesús. Pero este era un juicio para nosotros, beneficio para nosotros. En Isaías capítulo 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores y con todos, ¿sí? Todos nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas nos ha apartado. Cada cual se apartó de su camino, ¿sí? Pero el Señor hizo que cayéramos en la iniquidad. Óyeme bien, el Señor hizo una palabra y nos da una palabra que por su llaga fuimos nosotros libertados, fuimos nosotros curados. Así que esto nos libera, ¿sí? Este juicio nos libera de la condenación total de este mundo. El acusador, el príncipe de este siglo que acusa a los cristianos, ¿sí? Al cual cuando usted, ¿sí?, es presentado ante Dios, Satanás tal vez va a acusarle y le dice, usted hizo esto y esto. Le dice, usted no merece, usted hizo esto, usted pecó. Pero ahí aparece Jesucristo, porque Él tuvo ante este juicio ante Pilatos, tuvo hasta este juicio ante, óyeme bien, este Herodes, representativo de Satanás, al cual Él tomó en nosotros, ¿sí?, ese juicio para que nosotros fuésemos libres, gloria a Dios. Y vemos por último, y el principal es en el cielo, el juicio, mira, el juicio del cielo. En 1 de Pedro 1, versículo 19 al 21, dice, sino con su sangre preciosa como de un cordero, sin mancha la sangre de Cristo, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. No se le haga esto raro. Pero siglos y siglos y siglos atrás,
ya se había asignado. Óyeme bien, a Dios no lo sorprende nada, pero Satanás no sabía que ya desde antes, porque dice, porque estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que se manifestase en estos últimos tiempos. Óyeme bien, allá en el cielo, Jesucristo ya había dado la vida por nosotros, en lo espiritual, porque lo espiritual es más real que lo natural. Pero era necesario que se materializara en lo natural para que fuésemos libres desde antes. No me lo estoy inventando yo. Ahí lo dice en 1 de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 20, 21. Nos liberó de la maldición de la separación de Dios. Pues bien nos dice en Génesis 3, en Génesis capítulo 6, versículo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, fueron separados de la gloria de Dios. Pero en Romanos 6, 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos liberó de la salvación y hay mucho que hablar acerca de esto. Hay mucho de qué hablar de todo lo concerniente a lo que los juicios que se hicieron a Jesucristo fueron favorables para nosotros. Fueron regalos de Dios para nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero terminar con una hermosa palabra en el nombre del Señor, para luego estar orando por usted. Y quiero decir lo siguiente, que allí en Efesios capítulo 6, ¿sí? Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12, ¿sí? Búsquelo ahí en la Sagrada Escritura, Efesios 6, 12. ¿Sí? Esto lo he relacionado muy bien porque Jesucristo tuvo, ¿sí?, el juicio ante cuatro seres, y luego el Sanedrín, pero sobre todo recalco ante cuatro seres. El primero, ¿sí?, recuerde, Anás, Caifás, Herodes y el rey Herodes y Pilatos, ¿sí? Anás, Caifás, Herodes y Pilatos. Pero podemos colocarnos en orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rey era Herodes. Pilatos era el gobernador. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros entendamos toda esta hermosa palabra. Y dice así este hermoso versículo allí en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oye, número 1, principados. ¿Sí? 2, contra potestades. 3, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. 4, ¿sí?, grupos, 4, podemos decir, fundamentos de condenación contra los cuales Jesucristo nos ha hecho libres. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en la cruz del Calvario nos hizo libres. Por eso, qué hermoso, ¿sí?, es saber que en la cruz del Calvario, Jesucristo lo dio todo por nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta hora voy a orar por usted. Si usted me está viendo de cualquier lugar, quiero que hoy ore conmigo. Entreguemos nuestra vida a Dios para que usted reciba la libertad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios entre el cielo y la tierra en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. No hay otro que derramó la sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. No hay otro, por lo tanto es el único. Pero usted simplemente no lo puede tener por teoría, usted tiene que tenerlo en su corazón, vivirlo en su vida. Y estos son tiempos para entregarnos a Dios. Así que oremos en esta hora. Si usted está allí en su casa y se puede arrodillar, mucho mejor. Y cierra sus ojos conmigo y ore conmigo. Y dile así en este momento al Señor. Cierra tus ojos. Oremos. Y dile al Señor, Señor Jesucristo, reconozco
que soy un pecador, que he pecado contra ti, que la condenación está en mi vida, pero tú diste tu vida por mí, derramaste tu sangre, fuiste crucificado, pagaste por mí y en la resurrección se dio vida eterna. Por lo tanto, hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Perdonas mis pecados que he cometido. Límpiame con tu sangre preciosa y séllame con el sello del Espíritu Santo. Gracias por tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias por haber llegado esta palabra a mi vida. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y el libertador de mi vida que me hizo libre en la cruz del Calvario. Amén. Si has orado esta oración conmigo, ahora quiero orar por todos. Si hay algún enfermo, si alguno ha sido contaminado, si alguien está allí en alguna alcoba triste, lleno, sin paz. Oye, Dios hoy te da paz. Dios le entrega la paz. Oremos. Coloca su mano en este momento sobre la pantalla. Vamos, coloca la mano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ahora mismo declaro sanidad. Reprendo la obra de las tinieblas, Satanás. Suéltalos, suéltalos. Todo espíritu, todo virus, ahora mismo desaparece del cuerpo por la preciosísima sangre del Cordero de Dios. Todo el que se está entregando a Cristo, reciba libertad en el Espíritu, recíbala en esta hora. Hay poder en Cristo Jesús. Le bendigo y declaro libertad y declaro sanidad. Recibe la sanidad, vamos, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, echo fuera toda enfermedad, declaro sanidad en tu vida. Milagros están sucediendo en esta hora, milagros están sucediendo, están siendo sanos. Esta noche dormirán tranquilos, mañana amanecerán y cuando se hagan los exámenes darán cuenta de lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Le bendigo y declaro sanidad en el nombre de Cristo Jesús, y todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y esta hermosa comunión del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones. Si usted desea comunicarse con nosotros, aquí abajo hay un link, ¿sí? Oprima y llene los datos. Escríbenos las peticiones, que con mucho gusto vamos a estar orando y vamos a estar declarando, ¿sí? Suscríbete a nuestro canal, ¿sí? Casa de Dios TV. Y con mucho gusto estaremos nosotros orando por su vida. Hemos orado por todo el mundo y seguiremos orando. Bien. Me despido de ustedes. Muchas bendiciones para todos. Dios les continúe bendiciendo y la comunión del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo estén en todos ustedes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, ¿cómo estás? Si eres nuevo y nos estás escuchando por primera vez, aquí abajito en la descripción tenemos un link para que puedas entrar, llenar tus datos y dejarnos tu petición. Así mismo, si tienes peticiones, también entra a este link, estaremos orando por ti. Tenemos personas que están orando por cada una de las peticiones de todas nuestras personas que quieren comunicarse con nosotros. Esta semana tenemos Semana Santa, así que nuestra iglesia ha preparado una serie de contenido que va a bendecir tu vida. Todos los días de lunes a viernes vamos a tener devocionales a las 7 p.m. Por eso es súper importante que te suscribas a este canal, que les des aquí en suscribirse y actives la campanita de notificaciones para que puedas acceder de todos nuestros beneficios, de todo nuestro contenido, para que puedas bendecir tu vida. Esta semana de lunes a viernes estaremos a las 7 p.m, a las 7 de la noche. Conéctate, mantente conectado. Cuando te llegue la notificación, espíchale para que puedas estar con nosotros. Asimismo, este jueves y viernes tendremos ayuno. Si Dios pone en tu corazón, si tú quieres hacer el ayuno, haz el ayuno junto a nosotros. Estaremos los jueves y los viernes a las 4 p.m. Nuestro apóstol Germán Luna estará con ustedes a las 4 p.m. dándoles una palabra de bendición para su vida. Por eso es súper importante que te suscribas a este canal. Así que no te los olvides, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas acceder de todos nuestros beneficios. Muchas gracias y bendiciones. Te invitamos a apoyar nuestro ministerio. Puedes enviar tus donaciones, diezmos, ofrendas y pactos a través de nuestro depósito Niki. Primero,
das la cantidad propuesta en tu corazón y segundo, das nuestro número móvil 316-740-6354.